Queremos recordar a nuestra compañera Pili Garrido Alaiz, porque nos ha dejado hace muy poco tiempo y iba a participar en este acto. Lamentablemente no lo puede hacer y nosotros queremos dedicarle este encuentro a ella. Aparte de Pili, decir simplemente que era una gran escritora y una gran persona. Escribía con una delicadeza, una sutileza y una firmeza al mismo tiempo maravillosa. Su texto, el texto que ella escribió para este evento, va a ser leído por su propia hermana, María. Una L. Camino sin rumbo. Mis pasos me llevan hacia un lugar donde nunca antes había estado. Quizá me siento algo desconcertada, confusa, pero al llegar abro la puerta, entro y de manera irremediable me encuentro con esa cantidad de estantes repletos de libros que jamás antes fueron abiertos. Esos libros que sus autores han desplegado por motivos inciertos y que los lectores han rechazado sin saber por qué. Cojo uno entre mis manos, con pulso tembloroso lo voy abriendo despacio. Lo acaricio con cautela, desconociendo lo que sus páginas me van a deparar. Está escrito con letras de fuego, que van formando palabras irreconocibles, frases que carecen de sentido. Embriagada por una emoción que me envuelve, me acomodo en el sillón del fondo de la sala, porque algo muy fuerte dentro de mí me empuja a seguir leyendo. Y como si se tratase de una fantasía, me convierto en una L. Una lánguida L, lúcida y lírica, como la llama de una vela soplada por los dulces labios de una madre. Una L libre, como una golondrina que levanta el vuelo, desplegando sus amplias alas y cruzando delante del sol justo en el momento de elegirse con la luna. Y presiento que si otra L me acompaña desde aquella orilla, un bello sonido comienza a fluir. Tan bello como las cristalinas gotas de
fina lluvia que humedece mi cabello, como una brillante estrella fugaz que llama a los colores del arco iris para que vengan a jugar junto a ella en la inmensidad del universo. Para Pilar, ¿es justo cortar las alas al pájaro libre? ¿Es que no hay nadie que convenza a la hoz de no cegar vidas valiosas, de alumbrar desesperanza? Yo no puedo luchar ante tu pérdida, por más que mis gritos quieran ahuyentar esa cruel realidad. Ausencias que jamás se suplen, dolor que se suma al recuerdo, risas para revivir juntas, amiga. Felicidad del reencuentro posible, siempre anhelado, que borrará penas y tristeza. El pájaro herido resurgirá de sus cenizas. La muerte no vencerá mientras nos quede una partida que terminar y una carta en la baraja.